En la última lección hablábamos de que el Señor les había dicho a los discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y luego estábamos estudiando nosotros que esa revelación que el Espíritu Santo daría a los apóstoles, que les recordaría todas las cosas, les enseñaría toda la verdad, mostraba que no daba pie para que en años posteriores o siglos posteriores esperásemos de parte de Dios nuevas revelaciones. En la lección de hoy vamos a mirar nosotros este punto en particular. ¿Cómo es que los apóstoles, después de que el Señor les ha hablado, ellos quedan perplejos, quedan desconcertados? Y vamos a empezar leyendo en el capítulo 16, que es donde nos hallamos nosotros, empezando en el versículo 16. El Señor les dice: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Puedo y creo que a lo mejor no me equivoque con lo que voy a decir a continuación. Que algunos de ustedes hemos quedado en las mismas como los apóstoles. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Yo les puedo decir, hermanos, que en esa misma situación me hallé yo en un tiempo. Pero cuando uno se da a la tarea de ser juicioso en el estudio de la palabra del Señor, las cosas se van aclarando. Por eso es que quiero que presten atención a lo que vamos a ver a continuación en lo que estamos estudiando aquí. Los apóstoles estaban desconcertados por lo que el Señor les había declarado y el significado de todavía un poco y no me veréis. Se los dicen dos veces, ahí en el verso 16 y en el verso 17. Todavía un poco y no me veréis. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Bueno, sencillamente se refiere al periodo entre la muerte del Señor y su resurrección 3 días después. Ese iba a ser el periodo, el poco de tiempo en el cual ellos no lo verían. Después de haber estado con ellos 3 años y medio, van a dejar de verlo durante 3 días, durante un poco de tiempo. Después de eso, lo volverían a ver. ¿Qué es lo que dice en la segunda parte de los versículos? Dice a continuación, verso 16, y de nuevo un poco y me veréis. Como dije, vuelve y lo repite en el versículo 17. Ahora, ¿cuándo lo volverían a ver? Lo volverían a ver 3 días después. Se refiere al tiempo después de la resurrección, pero antes de la ascensión. Recuerden que el Señor, después de que resucita, permanece con ellos 40 días. A los 40 días, Él va al Padre. ¿Sí? Ahora,
Miremos aquellas ocasiones en donde ellos lo volvieron a ver. Hechos, capítulo 1, dice versículos 2 y 3, hasta el día en que fue recibido arriba. Eso fue 40 días después de la resurrección. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día en que fue recibido arriba. Recuerden, hermanos, que acabamos de leer en el verso 16 y en el verso 17 que el Señor les había dicho, voy al Padre. Ahora, ¿cuándo iría al Padre? 40 días después de su resurrección. Dice ahí en el verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de los 3 días de su resurrección, los apóstoles lo volvieron antes de que él volviera al Padre. Por eso les había dicho, y de nuevo un poco, y me veréis. Ahora, las ocasiones en que lo vieron. Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En este último versículo, disculpen hermanos, está haciendo referencia al apóstol Pablo. El mismo apóstol hace referencia a él. Vemos aquí el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho a los apóstoles en el verso 16 y en el verso 17. Todavía un poco y no me veréis, refiriéndose a su muerte. 3 días en la sepultura no lo vieron. De nuevo un poco y me veréis, después de que resucita. 3 días después, un poco de tiempo después, 3 días es poco tiempo, me veréis. Antes de que él ascendiera al Padre. Ahora, eso el Señor lo había dicho también en otra ocasión. En Juan capítulo 7, dice en el versículo 33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Ese poco de tiempo que estuvo con ellos fueron los 40 días después de su resurrección. En esta lectura, hermanos, en estas palabras del Señor, hay 3 acontecimientos importantes predichos para el consuelo de los discípulos. Pero esos 3 acontecimientos están expresados de tal manera que en sus circunstancias y con sus prejuicios, a ellos les parecía difícil entenderlo. Ahora, ¿cuáles son esos 3 acontecimientos importantes que el Señor predijo? Todavía un poco y no me veréis. El acontecimiento, de nuevo un poco y me veréis. Y el tercer acontecimiento importante que el Señor predijo es, yo voy al Padre. Ahora, no es de extrañar que no entendieran, ni podemos dejar de ver las increíbles emociones que sentían y que sentirían. Observemos que después de que el Señor les dijo esto, 3 acontecimientos importantes, y que el Señor los expresó para el consuelo de los discípulos, en el verso 18, ellos decían, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Creo no equivocarme, hermanos queridos, que la mayoría de ustedes tampoco entendían esto. Hasta ahora que lo estoy explicando,
no se sientan mal, no nacimos aprendidos. Yo también estuve en la misma situación, ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Si lo entendía, me alegro. Si no lo entendía, me alegro también por la oportunidad que se me ha dado en esta lección de explicarles a ustedes esta parte. Ahora, ¿por qué no entendían lo que el Señor les hablaba? Porque la noción que ellos tenían de un reinado del Mesías era un reinado político, glorioso, inminente, era algo que estaba muy arraigado en ellos. Ellos esperaban que ese Mesías que viniera iba a establecer un reino literal, no un reino espiritual, cuya sede central iba a ser Jerusalén, en donde el Señor se iba a sentar en un trono literal, que iba a venir con un gran ejército para liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Por eso ellos no entendían lo que el Señor les estaba hablando. Cuando un creyente o toda una denominación tiene prejuicios teológicos de cualquier tipo y se empeña en que la Biblia esté de acuerdo con las falsas ideas que se han aprendido, no es extraño que resulte difícil entender las Escrituras. Cuando nuestros razonamientos se rinden a la revelación divina, entonces lo que estemos estudiando se va a hacer más fácil. Por eso los discípulos habían quedado perplejos hasta ese momento, pero después lo iban a entender cuando el Espíritu Santo viniera y les revelaría a ellos todas las cosas.